Buenas noches, bienvenida. Ya, Buenas noches, licenciada. buenas noches, ¿Cómo bienvenida. estás? Ya, en la clase anterior habíamos ya visto lo que era una progresión aritmética, una progresión geométrica y hoy vamos a ver una progresión numérica, ¿sí? Bueno, nos dice ley, analiza lo siguiente. David tiene una hermosa finca con una piscina, pero diariamente el árbol que está cerca deja caer sus hojas sobre ella. David ha observado diariamente durante una semana la cantidad de hojas que caen y es así que determinó la siguiente sucesión. Dos, por ejemplo, un día cayeron dos, el martes tres, el miércoles cinco, el jueves seis, ocho, nueve, 11, etcétera. Como pregunta número uno nos dice, ¿cuál es el orden o patrón que sigue la caída de hojas? Y como pregunta número dos, ¿cuántas hojas caerán el octavo y noveno día? ¿Sí? Entonces, para ello vamos a escribir la sucesión que ha observado David. En el día uno han caído dos hojas, en el día 2 3, 5, 6, 8, 9 y 11. Entonces, la sucesión, la primera pregunta nos dice cuál es el orden o patrón que sigue la caída de hojas. Entonces, miren, en el día uno que cayeron dos hojas, para el día 2 que cayeron tres, aumentó una hoja, ¿sí? Porque en el día uno, como digo, cayeron dos y luego cayeron tres. Entonces aquí aumentó una hoja. En el día 3 cayeron cinco. Entonces del 3 para llegar al 5 aumentaron dos. Luego aumentó una, dos, una, dos y sucesivamente, porque aquí hay unos puntitos que nos dice que sigue la sucesión. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el orden o patrón? El patrón o el orden que sigue la sucesión es que se suma uno, luego se suma 2, luego se suma uno, luego se suma 2, luego se suma uno, se suma 2 y continúa la sucesión. Como podemos darnos cuenta aquí, ya no se trata ni de una progresión aritmética ni de una progresión geométrica, ¿sí? Porque si fuera aritmética debe sumarse el mismo numerito en toda la sucesión, sea el más uno o sea el más 2. Y si es geométrica, en cambio, tiene que multiplicarse, ¿verdad? Tiene que multiplicarse también por un valor constante, que en este caso no se está multiplicando. Entonces esta ya se viene. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenida. Y esta ya se viene a llamar Gracias. una sucesión numérica. En esta sucesión podemos notar que del día uno para el día 2 cae una hoja, lo que acabamos de explicar. Del día 2 para el día 3 caen dos hojas. Del día 3 para el día 4 cae una hoja y así sucesivamente. Es decir, en un día aumenta una y al otro día aumentan dos, lo que significa que no es una progresión algebraica, donde aumenta o disminuye. Aquí es una progresión aritmética, perdón. Es una progresión aritmética donde aquí aumenta o disminuye un valor constante que se llama diferencia, ni geométrica, porque en la geométrica se multiplica por un valor constante llamada razón, sino que se trata de una progresión numérica, donde el orden que sigue, ya, esa es una progresión numérica, donde el orden que sigue no es un único valor constante, sino que pueden ser dos o más. Ya, miren, aquí ya tiene ya dos valores que está sumando, ¿sí? Y además puede combinarse con operaciones como suma, multiplicación. Dentro de la suma también podemos añadir la resta y la división, ¿sí? Añadiendo también las letras del alfabeto español en donde no se considera la letra ñ. Para resolver este tipo de progresiones no utilizamos fórmula, sino que los vamos a realizar por lógica utilizando simples operaciones matemáticas, ¿sí? Solo viendo la sucesión, nosotros tenemos que ir identificando el patrón que sigue dicha sucesión. Según la pregunta uno, el orden o patrón que sigue la sucesión es más uno más 2. Y la pregunta 2,
Como ya conocemos el orden, la sucesión queda de la siguiente manera. Aquí en la pregunta 2 nos estaba diciendo, ¿cuántas hojas caerán el octavo y noveno día? Aquí ya llegamos hasta el número 7. Tenemos que encontrar el número 8 y el número 9. ¿Cuántas hojas caerán entonces en el octavo día? 12. ¿Ya? Entonces aquí vamos a sumar 1, porque el orden es sumar 1 y luego sumar 2. Aquí ya nos toca sumar 1. 11 más 1, 12. En el octavo día van a caer 12 hojas. Y en el noveno día, 14. ya, luego de este día que aquí sumamos 1, vuelta sumamos 2, en cambio van a caer ahí en el día 9, van a caer 14. En el día 10, 15. en el día 11, 15. 17. y así sucesivamente, ¿no es cierto? Podemos ir de largo con esta sucesión. ¿Qué nos dice entonces una sucesión numérica? Una sucesión numérica o matemática es un conjunto ordenado de números u objetos que cumplen una regla determinada. ¿Por qué puse aquí objetos? Porque a veces también se lo hace por medio de figuras, ¿sí? Por ejemplo, a veces te ponen un triángulo, un círculo, un cuadrado, un triángulo, un círculo, o sea, con objetos o con figuras también se puede hacer una sucesión, ¿sí? Y esta tiene que cumplir una regla determinada. Ahorita nosotros estamos viendo solamente con números y vamos a ver también con letras. Por ejemplo, ya aquí tenemos un ejercicio que les digo que la vez pasada les evaluaban a los chicos del ser bachiller, les evaluaban con esos ejercicios así similares. Por ejemplo, dice, Teresa compró una maleta que tiene una serie de números de seguridad y para que nadie la abra, elaboró una secuencia lógica de seguridad, pero olvidó el séptimo número. ¿Cuál es este número? Entonces les ubican la serie que ella pues puso, pero ella no recuerda el séptimo número. Por ejemplo, dice que la serie es 3, 6, 8, 16, 18 y aquí falta encontrar, estamos con el 2, 4, 5, bueno, el 6 y lo que ella también quiere encontrar es el número 7. Nos dice, buscamos el patrón. Nosotros tenemos que buscar el patrón que sigue esta sucesión. Tenemos ahí sí que coger un lápiz, una hoja y buscarlo, porque no lo vamos a determinar de la sola. Hay que ir viendo, por ejemplo, aquí, del 3 para llegar al 6, que lo voy a ubicar acá debajito, un ejemplo. Del 3 para llegar al 6, puedo sumarle 3, ¿no es cierto? Le sumo 3, porque 3 más 3, 6. Del 6 para llegar al 8 le sumo en cambio 2. Del 8 para llegar al 16 tengo que sumarle 8. Verán que puede haber una progresión incluso con 3 patrones así. Vamos a ver el otro número. Si ya no se repite aquí más 3, porque puede ser un patrón más 3 más 2 más 8, más 3 más 2 más 8, más 3 más 2 más 8. Seguimos con el otro. Del 16 para llegar al 18, en cambio le suma 2. Aquí ya me puedo dar cuenta que este no es un patrón, porque tiene más 3, más 2, más 8, más 2, ya se desbarató por decir así, no hay. Otra solución del 3 para llegar al 6 es multiplicar por 2. Por 2. 3 por 2, 6. Del 6 para llegar al 8, la única solución es sumarle 2. Aquí no puedo ni multiplicar, ni dividir, ni restar. Esa es la única operación que puedo hacer. Del 6 sumarle 2 para llegar al 8. Del 8 para llegar al 16 puedo sumarle 8, pero ya vi que no es un patrón. También puedo multiplicar por 2. 8 por 2, 16. Del 16 para llegar al 18, la única operación también es sumarle 2. Aquí no puedo ni multiplicar 16 por 2 porque ya me paso al 32. No puedo. Entonces aquí lo único que puedo hacer es sumarle al 16 2 y llegar al 18. Entonces aquí sí ya me puedo dar cuenta que este sí es un patrón que puedo seguir. Por 2 más 2, por 2 más 2. Es decir, 3 por 2, 6, 6 más 2, 8, 8 por 2, 16, 16 más 2, 18.
Y aquí lo que me toca ahora es, nuevamente por 2, 18 por 2, que nos da 36. 36. Y ahí ya tendría el sexto número. Voy a ponerlo con otro color para no confundirnos. Este sería ya mi sexto número. Y ahora me tocaría buscar el séptimo número. El patrón ya sería más 2. Si aquí le ponen vuelta por 2, ya están haciendo mal. No puede ir por 2 más 2, por 2 más 2, por 2 por 2. No. Aquí nuevamente va más 2. 36 más 2, 38. ¿Ya? Entonces, el número que se olvidó Teresa para abrir su caja de seguridad, su caja fuerte, fue el séptimo número, el cual vale 38. ¿Sí? Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí ya es otro tipo de sucesión, no las que hemos visto, sino ya una sucesión, como su palabra dice, una sucesión numérica, ¿sí? O matemática, que aquí ya tenemos que ir haciendo mediante operaciones matemáticas. Ya, hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta. No dice. Vamos al siguiente ejercicio, al siguiente ejemplo. Nos dice, para rescatar a unos mineros se debe realizar una explosión a través de un dispositivo que tiene una secuencia lógica que al completarse explota. Para descifrarla, identifique el noveno valor de la serie. Entonces les ubican la serie. La serie nos dice que es 2, 5, 10, 17, 26, 37, etc. ¿Ya? Entonces, bueno, yo aquí les puse el procedimiento para jóvenes que a veces no ingresan, para que puedan ir viendo. Pero nosotros aquí la vamos a encontrar. Miren, del 2 para llegar al 5, la única opción que hay es sumar 3. Porque no hay para multiplicar un número por 2 que nos dé 5, ¿no es cierto? La única opción del 2 para llegar al 5 es sumarle 3. Del 5 para llegar al 10 hay dos opciones, sumar 5 o multiplicar por 2. Vamos a ponerle con suma, más 5. Del 10 para llegar al 17 también se suma, en cambio aquí, 7. ¿Verdad? Del 17 para llegar al 26, pueden ir haciendo ustedes así, como lo hice yo en la parte de acá arriba, parece que lo hice así. Sí, así se lo puede ir haciendo, ¿ya? Yo no puedo utilizar esas flechitas aquí, entonces por eso lo hago, estoy haciendo así. Ya, puede ser un poquito más grande para que se pueda visualizar mejor. Repito, del 2 para llegar al 5 le sumamos 3. Del 5 para llegar al 10, como les digo, hay dos opciones, bien sumar 5 o bien multiplicar por 2. Como estamos haciendo con suma, dejémosle con suma. Si vemos que para acá algo ya se multiplica por 2, como pasó en la parte de arriba, ahí sí aquí ya le vamos a cambiar por 2, ¿ya? Del 10 para llegar al 17 le sumamos 7. Del 17 para llegar al 26 no hay ninguna multiplicación, porque si multiplico 17 por 1 me va a quedar 17. 17 por 2 nos va a dar 34. Y no es 34, es 26. Entonces, es de ley una suma. ¿Cuánto le suma el 17 para llegar al 26? 9. 9. Seguimos. Del 26 para llegar al 37, tampoco no hay ninguna multiplicación. Porque si multiplicamos 26 por 1, 26. No tenemos aquí 26. 26 por 2, nos pasamos. ¿Ya? Entonces también aquí se suma. ¿Cuánto se suma del 26 para llegar al 37? Se suma 11. ¿Ya? Y nos dice aquí 11. sucesivamente. Entonces podemos darnos cuenta que aquí es más 3, más 5, más 7, más 9, más 11. ¿Qué se les viene la idea con estos números? 3, 5, 7, 9, 11. A ver, ¿qué se nos viene la idea cuando decimos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6? ¿Qué números son? Que va múltiplos de múltiplos de Que utilizamos Eso, ¿no es números cierto? Que aquí impares. estamos utilizando o sumando números impares.
si aquí fuera 2, 4, 6, 8, 10, ya voy a entender que sigue el 12 porque en cambio son números pares. En cambio aquí son números impares. Miren con este tipo de sucesión que nos podemos encontrar. Suma de números impares. Entonces aquí dice, identifica el noveno valor. Estamos en el 2, 4, 6. Entonces aquí del 37, a ver, ¿dónde estamos? Acá arriba. Del 37, ¿qué número seguirá? Si del 26 para llegar al 37 le sumamos. ¿Qué número tendríamos que sumar ahora? Sumar Más 3. 13. 37 más 13, que nos da 50, ¿verdad? Ahora, nos falta Sí. todavía porque estamos en el 2, 4, en el séptimo número y nos pide el noveno valor, ¿ya? Entonces, del 13, ahora para encontrar el siguiente número, si ya tengo el 50, ¿cuánto tengo que sumar aquí? Más 15. 15. Más Ustedes 15. siguen con la secuencia de los números impares. 9, 11, 13, 15, 50 más 15 que nos da 65. Y seguimos. Ahora, ¿qué número tendría que sumar el 65? Más 17. 17. 17. ¿Qué número nos queda aquí? 65 más 17 que nos da 82. Entonces, para 82. rescatar estos mineros, ¿qué nos dice? Que identifiquemos el noveno valor de esta serie, que es el número 82. Ya, como podemos darnos cuenta aquí, en cambio, en esta sucesión, el patrón ha sido sumar números impares. Puede haber un patrón sumar números pares, multiplicar números pares, multiplicar números impares. De hecho, estas sucesiones son un poco hasta más complejas que las aritméticas y las geométricas. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar el patrón, como les digo, puede estar en una combinación de una suma con una resta, de una suma con una multiplicación, los que nos pasó aquí. Sí, aquí tuvimos una combinación de una suma y una multiplicación, una suma, etcétera, ¿ya? Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Ya? Aquí vamos a ver este ejemplo. Nos dice, voy a hacerle un poco. Dice, el jefe de una empresa salió de vacaciones y dejó activada la alarma. Los empleados no recuerdan toda la secuencia de la clave para desactivar la alarma. Identifique el octavo término de la sucesión. 5Z, 10W, 20T, 40Q y sigue la sucesión que nos pide en sí el octavo término. Miren, como podemos darnos cuenta aquí, ya no tenemos números solos, sino que ya tenemos los números que están acompañados de una letra. Entonces, primero vamos a hacer los números y luego vamos a hacer las letras. ¿Ya? Entonces, con los números tenemos 5, 10, 20, 40. ¿Qué creen que está haciendo ahí esa sucesión? Puede haber una multiplicación, igual como Multiplicación. ¿Por cuánto están multiplicando? Por 2. Por 2. Del 10 para llegar al 20 también por 2. Del 20 para llegar al 40 también por 2. Entonces ya se sobreentiende que esta sucesión es toda multiplicada por 2. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué número va a seguir? 5, 10, 20, 40. Va a seguir el 80. Luego el 80. 160. 160. 160. Luego el 320. 320. Estamos en el séptimo. ¿Qué nos falta? ¿Ya? 640. 640. En los números entonces vamos a tener 640. Ahora, en las letras, cuando nos encontremos con letras,
como consejo, ubicar el abecedario, rapidito, en una hoja, tenerlo ahí. Bueno, como les digo, ustedes ya no van a tener que dar esta prueba, pero para tenerlo en cuenta. El abecedario ahí se lo escribe rapidito cuando ya tengamos estas secuencias. Porque no nos lo sabemos al abecedario de atrás para adelante, ¿no es cierto? Solo de adelante para atrás, de arriba para abajo, no de abajo para arriba, ¿ya? Entonces lo escribimos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, no va la ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y Z, ¿verdad? Por acá arriba sí lo mencionó, perdón, ¿dónde estaba? Por acá arriba sí lo mencionó de que a la ñ no se la considera, al menos que en el ejercicio, ve aquí dice, añadido las letras del alfabeto español, no se considera la ñ. Han de ver ejercicios que dice que considere la ñ, ¿ya? Pero ya les ha de venir como una nota en el ejercicio. Aquí, cuando esté directo así, no consideramos la ñ. Entonces, ¿por qué lo hice así? Porque aquí va a ir de atrás para adelante. Empezamos con la Z, como primero, ¿no es cierto? Z. Luego la W. W. Luego la T. Luego la T. Y luego la Q. ¿Qué observan, jóvenes, con este patrón? De la Z se salta la W, de la W a la T, de la T a la Q. Que se salta Eso, dos ¿no es cierto? letras. Se va De dos en saltando dos. dos letras. De la Q, ahora se salta 2 y llegaríamos a la N. Se salta 2, llegaríamos a la N. K. Es decir, aquí ser 80 N. 60 K. N. Se salta 2 y vamos a tener aquí H. Y se salta 2 y vamos a tener E. ¿Ya? E. Entonces, el octavo término de la sucesión ha sido 640E. ¿Ya? Miren. Entonces, cuando tengamos abecedario, consejo sano, escribir el abecedario, porque a veces no nos lo sabemos al abecedario a la perfección, ¿sí? Ya, hasta ahí con los ejercicios, con letras y con números. No sé si está ahí alguna pregunta. No, Ya, licenciada. vamos a De mi ver parte no la les. tarea que tenemos que hacer. No, licenciado. Determine el patrón de las siguientes progresiones numéricas, luego encierren un círculo la respuesta correcta. Determine el valor del sexto término en la secuencia. Tienen 10, 12, 6, 8, 4. Aquí tienen que ver, del 10 para llegar al 12, ¿qué es lo único que podemos hacer del 10 para llegar al 12? Multiplicación no hay. Más 2. Del Más 12 dos, para no llegar ya al sumar. 6, Más dos, recuerden que hay licenciada. dos opciones. Bien sea quitar 6, a ver, Se del 12 multiplica para o llegar al se 6, bien sea Dividir o quitarle restar. 6 o bien sea dividirlo para 6, para 2, perdón. ¿Ya? Esa queda ahí como decir pendiente para ver cuál será aquí. ¿Qué mismo será? ¿Será restarle 6 o será dividirlo para 2? Dependiendo acá que pase. Ahora, del 6 para llegar al 8, la única opción, sumarle cuánto. Suma. Ya, entonces ya podemos darnos cuenta aquí. 2. Del 10 para llegar al 12 2. suma 2. Y del 6 para llegar al 8 suma 2. Ya tenemos aquí más o menos un patrón. Más 2 y acá más 2. Solo nos falta del 12 al 6 y del 8 al 4. ¿Cuál será lo que coincide del 12 para llegar al 6 y del 8 para llegar al 4? Eso no es cierto, dividir Dividir para para 2. 2. Porque si aquí le quitamos al 12 6, vamos a quedar aquí menos 6
Y vuelta del 8 para llegar al 4, vuelta vamos a tener menos 4. Ya no puede ser un patrón más 2 menos 6, más 2 menos 4. No, tiene que ya, como les digo, ir formando un patrón. ¿Sí? Entonces aquí el patrón sería más 2 dividido para 2, más 2 dividido para 2. Y ahora nos toca más 2. Y ya encontramos el sexto término, porque aquí tenemos 2, 4 y 5. ¿Sí? Y aquí ustedes tienen que ver cuál es la respuesta correcta, si es 3, 6, 8 o 9. En el otro ejercicio determine el valor de la incógnita en la secuencia, no considere la ñ. 3A, 4C, 5E, 7H, 9K, 12O. Ya, ustedes también lo mismo, busquen el patrón, por ejemplo, del 3 para llegar al 4, del 4 para llegar al 5, del 5 para llegar al 7, del 7 para llegar al 2, al 9, del 9 para llegar al 12, ¿ya? Y así sucesivamente, y lo mismo con las letras, ¿ya? Hasta ahí, jóvenes, con el tema del día de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta. No, ¿Estamos claros entonces hasta ahí? No, licenciada. No, por eso. No, Ya. sí estamos. ¿Me Más esperan, bien, por favor, un minutito?